Buenas tardes, profes. Quería hacerle una consulta y me retiro Sí, igual porque yo me entré solamente para hacer una consulta. Yo sí, mañana, profe, yo trabajo y le sí, consulto cómo hago porque siempre por lo general yo rindo a las 7 de la tarde, sí. eh, por los tiempos, digo, porque justo se me juntan el parcialito y el parcial. No sé Sí. cómo hacer, cómo se haría ahí. Y Protección. recuerden que de pastelitos tienen tres opciones, a la mañana, a la tarde y a la noche. Pueden optar por una de las tres opciones, como siempre. Claro, sí, pero no sé si me entiende, profe, lo que le quiero decir. Mañana tenemos el parcialito del práctico, pero también Sí, tenemos el parcial. sí, sí. Y entonces entro, o sea, rindo el parcialito y de ahí me tendría que ir al parcial. Una cosa Claro, así. una cosa así. O rendir el parcial y también podés dejar para recuperatorio el parcialito. Ah, ok, bien. ¿Sí? Bueno, gracias. O así como vos decís, rendí primero uno y después rendís el otro. No se puede mover este parcialito porque ya lo movimos del viernes pasado para este viernes. Está bien. Ya la próxima semana está proteínas, se toma la evaluación de proteínas y se comienza a dar el miércoles. Sí o sí necesitamos que las dos comisiones estén el miércoles para poder tener eh, el seminario de membrana plasmática. Sí, ya les voy a dejar el comunicado por el campus. Van a tener el miércoles las dos comisiones el seminario de membrana plasmática y el jueves les voy a dar la consulta del práctico de proteínas. Así ya el viernes rinden proteínas, en la semana que viene, eso sería martes 30, primero de diciembre, tienen el trabajo práctico ya de membrana plasmática y ya esta semana terminan de rendir membrana plasmática y comenzamos a rendir los recuperatorios. Ok, Así profe, estaríamos cerrando. gracias. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Nos vemos. Bueno, chicos, empezamos. Recién no me respondía la compu, así que ahora sí. Bueno, tenían de tarea el trabajo práctico uno, esto nos lleva un montón de tiempo, así que pudieron resolver el problema uno. Esto lleva bastante tiempo. Por ejemplo, el, el Profe, magnesio, sí. ahí no tendríamos, es iónico cuando se une el metal con no metal, ¿que no? Claro, esa era nuestro, nuestra pista, digamos, para poder determinar si un compuesto era iónico o covalente. Este que está acá, que es el Entonces, magnesio. covalente. ¿Es covalente solamente? Tengo magnesio nomás. ¿Lo puedo clasificar como covalente? No, porque es un elemento. Claro, es un elemento, no es una molécula. ¿Sí? Tengan cuidado cuando rindan mañana, por si les toca algo parecido, no vayan a poner como que un átomo es una molécula. ¿Sí? Ustedes tienen, esta es la presentación de ahí, pero ahí va. Tienen que, ahí está. No sé qué dice. Si ustedes tienen esto, eh, magnesio, o si tienen sodio, esto no entra dentro de lo que ustedes conocen como eh, moléculas, ¿sí? ¿Qué les falta a esto para hacer una molécula? Número o que estén juntos. Bueno, eso es lo que debería estar reaccionando con algo, ¿sí? ¿Qué es una molécula? La unión de varios átomos. Muy No, bien, la unión de dos o más átomos, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este símbolo, ¿qué me pueden decir? ¿Es un átomo o es una molécula? molécula de cloro. Muy bien, la molécula de cloro. Esto me está indicando que existen dos átomos de cloro unidos. ¿Sí? Bien, vamos a descartar. Bueno,
Entonces, lo que vimos recién, esta entonces es una molécula. ¿Esta es una molécula covalente o iónica? Covalente. Covalente. Este de acá, Iónica. el cloro con el carbono, Ah, no, porque sí, está bien. covalente. Tiene que ser metal con no metal. Claro. ¿No? En principio lo vamos a identificar como metal y no metal, pero ahí tienen que ver, en realidad, fijarse la diferencia de electronegatividad. Entre cloro y yodo, ¿qué es? Iónico. ¿Por qué sería? Covalente. Covalente. ¿Covalente por qué? Son dos no metales. Muy bien. La diferencia de electronegatividad no es tanto como para poder arrancar electrones de un elemento a otro. Esto que está acá es una sal. ¿Es un compuesto iónico o covalente? Iónico. Iónico. Es iónico. ¿Sí? El sulfato de bario También es iónico, profe. muy bien. Mientras haya un metal en la molécula y estos que sean no metálicos, ahí esa es nuestra pista para decir que es un compuesto de tipo iónico. La metilamina, ¿esto de acá qué sería? ¿Iónico o covalente? Covalente. Covalente, muy bien. Pero ese sería el punto 1. Ahora voy a preguntarle algunas cositas. Si yo tengo, por ejemplo, esto que está acá. ¿Qué tipo de compuesto es? Iónico. Iónico. Muy bien. Si yo tengo esto que está acá. Tengo un 3 y acá un 2. ¿Qué tipo de compuesto es? Covalente. Iónico. A ver, ¿por qué covalente y por qué iónico? Digo covalente porque no hay ningún metal. Sí, sí, el calcio. Ah. Calcio es un Claro, metal. es No me iónico acordaba. porque tiene la unión de calcio con fósforo y oxígeno. Muy bien. Esto sería el fosfito de calcio, ¿no? Hay otros compuestos como el fosfato de calcio, que también es una sal, un compuesto iónico. De verdad. ¿Sí? Son compuestos de tipo iónico. Fíjense que mientras haya un metal, ¿por qué les damos esto? Porque cationes comunes dentro de la medicina, uno de los más importantes es este, calcio. Calcio es muy importante, catión. Otros que se van a cansar de ver, de acá hasta que se jubilen de médicos, es este, 3 más, hierro 3 más. Siempre en los ionogramas van a pedir sodio, potasio. Y también van a pedir aniones como cloruro. Y estos son determinaciones que se piden siempre. ¿Dónde se pide, por ejemplo, una determinación de hierro? ¿Hemograma? En un hemograma puede ser, pero ahí vemos glóbulos rojos, pero tiene por ahí la mano. ¿Por qué pedirían usted una determinación de hierro? Para la anemia. Para ver que una persona anémica, por ejemplo. Muy bien. ¿Sí? Y después vemos el medio interno, que es sodio, potasio, cloruro y también calcio. En el caso del calcio, ¿cuándo pedirían calcio? Para una persona que tiene, por ejemplo, osteoporosis o déficit de vitamina D. Claro, sí, 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 tal cual. Y por eso nosotros, en este práctico, nosotros vemos estos tipos de cationes. Y así como están, son solubles en agua, a eso lo vamos a ver ahora. Sí, pero estos, por ejemplo, estos iones están solvatados en el medio, en la sangre. Entonces, tenemos que ver justamente con qué viene acompañado. Esto es muy importante, el magnesio también, porque también están formando parte de los complejos enzimáticos. Sí o sí ustedes, para algunas reacciones químicas, necesitan
tener estos tipos de metales para poder, para que se puedan producir las reacciones bioquímicas, ¿sí? Bien, en el punto 2 tenemos, explique qué tipo de uniones químicas con sus características se establecen entre moléculas. Esto es con la lectura del Antonio Blanco o cualquier libro que ustedes tengan de química también les sirve. Pudieron encontrar lo que era un enlace covalente, un enlace iónico, un puente de hidrógeno, ion dipolo. Eso lo habíamos explicado la vez pasada, pero espero que lo tengan ya bien completito. Acá lo importante que es ver entre qué se dan los enlaces covalentes, ver cómo se produce un enlace iónico, qué tipo de fuerzas mantienen unidas a las moléculas dentro de un enlace iónico, qué tipo de fuerzas mantienen a los puentes de hidrógenos, cuál es el grupo que tiene que estar unido al hidrógeno para hacer un puente de hidrógeno. Eso en las uniones dipolo-dipolo, las uniones de Van der Waals, que ya lo habíamos visto, y las uniones ion-dipolo. Y eso tiene que estar bien resumido para mañana. Porque en base a eso ustedes van a poder ver y discernir si un compuesto iónico, covalente, si va a ser polar, no polar, ¿sí? En la configuración electrónica tuvieron problemas. Habíamos visto algo de configuración electrónica. ¿Pudieron identificar o realizar las 8 configuraciones electrónicas del periodo 3, creo que era? Sí, del periodo 3. ¿Pudieron? Esto viene de la mano con lo que sigue. Fíjense que dice, indique las configuraciones electrónicas para los 8 elementos siguientes de la tabla periódica, desde el sodio hasta el argón. ¿Cómo les queda la configuración electrónica del sodio? Yo creo que es un Z de 11. ¿Cómo les quedaría? Con subnivel S. Bien. Empezamos en el subnivel 1S. ¿Cuántos electrones puedo acomodar ahí? 2. 2. Después, ¿quién seguía? También 2S. 2. Muy bien. 2P6. Muy bien. ¿Cuántos electrones tengo hasta acá acomodados? Hay 10 y faltaría uno más. En otro. Muy bien. 3S, 1. ¿Listo? ¿En qué grupo estoy parado? En el 3. Número 3. ¿En el grupo 3 o en el periodo 3? Este sería el grupo. Perdón, el periodo 3 y el grupo 1 sería. Muy bien. Este es el grupo. Este de acá es el periodo. Y todos los elementos que estén en el grupo 1 terminan en S1. Y lo que varía es el periodo. Todo lo que está en el grupo 2 termina en S2, todo lo que está en el grupo 3 en P1 empieza. ¿Sí? Supónganse, si yo me muevo del sodio para... ¿Cuál es el último halógeno que tengo ahí? Tengo flúor, después tengo cloro. El cloro, ¿cuál es el Z del cloro? El número atómico. ¿17? 17. Ese es el Z. Entonces tengo la configuración electrónica, va a ser 1S2, 2S2, 2P6. Ahí tenía 10. Después tengo 3S2 y tengo 12. Después viene el 3P. 5. ¿Y acá cuántos tengo que colocar? Hasta ahí tengo 12, pero tengo que acomodar 5 más. 5. 3P5, muy bien. ¿A qué grupo pertenece este? El cloro. 3.
El grupo. 5. ¿no? ¿Grupo 5, seguras? 5. ¿El último Grupo. cuál es? El grupo ¿En 7. cuál te viene? ¿Es en el P, profe? ¿Cómo? ¿En cuál ¿En nos el S o estamos? en el P? Claro. Estamos en el último nivel. ¿Cuál es el último nivel? 3P5. El último nivel es el 3. Pero ¿sí? ese no es Después el tenemos los periodo. niveles. Es el periodo y el periodo me está indicando el nivel de energía. Sí. Y entonces el grupo Bien. es 5. 5 está solamente es una parte del nivel 3. ¿A quién más tengo en el nivel Sería 3? 7. Serían 7, ¿ven? Ah, se ¿Sí? suman Todo esos lo que- dos. claro, son los electrones de valencia. Ah, está. Serían 2 más 5 sería. ¿Sí? Los 2 electrones del nivel S más los 5 del P. Nivel en el grupo 7 estaríamos. Y en el periodo 3. ¿Sí? Ahí quedó claro. Sí. Este es el último nivel. El número 3 es el último nivel de energía. Y nosotros cuando vimos diagrama de Bohr, habíamos hecho un núcleo, habíamos hecho un primer nivel, segundo nivel y un tercer nivel. No salió tan equidistante, pero bueno. Acá tengo los 2 primeros. Ahora yo sé que Bohr le pegó a esto, no con los orbitales, sino con órbitas, pero nosotros sabemos que ahora el 1s corresponde al primer nivel de energía. ¿Sí? Después tenemos el 2 que puede admitir hasta 8 electrones, que es el segundo nivel. En el segundo nivel tenemos 6 de electrones del P más 2 del S, que tenemos 8. Y en el último nivel podríamos tener hasta 18. Acá solamente representamos 7, pero podríamos poner un poquitito más de electrones. Bien. Bueno, fíjense esto que está acá. Yo para poder completar el octeto del cloro, que son 8 electrones en la última capa, necesito un electrón. Por lo tanto, el cloro debería tener un enlace para poder completar su octeto. Mientras que el sodio, recuerden que yo les dije que está muy lejos en la tabla periódica hacia la izquierda. El sodio está en el grupo 1. Está muy lejos. No está el sodio por acá. Está aquí. Ganar toda esta cantidad de electrones para adquirir configuración electrónica de gas noble es un costo muy alto para el sodio. ¿Sí? Estaríamos hablando de un sodio menos 7. No existe. ¿Sí? Estaríamos hablando de eso, estaría ganando como 7 electrones para tener configuración electrónica de gas noble. ¿Qué hacen los metales? Es lo que yo le decía. Ustedes están en América, no es caro. Y acá tienen Europa y tienen China por allá. ¿Me sale más barato ir de Comodoro hasta China por acá o pegar la vuelta por acá si no considero el terraplanismo? El sodio va a dar un electrón. Muy bien. Hace lo mismo, quiere configuración electrónica, pero del gas noble anterior, que está en el periodo 2. Te conviene perder un electrón y adquirir configuración electrónica, creo que del neón, antes de que ganar todo y transformarse en argón, algo así. ¿Sí? No es tan... es más económico energéticamente hacer eso. Por eso los metales son cationes. Vieron que nosotros le dijimos, bueno, tenemos calcio, es un metal. Tenemos litio, es un metal. Tenemos sodio, es un metal. Tenemos cloro, es un anión. ¿Y por qué los metales se representan así? ¿Por qué los no metales así? Y para el no metal es más fácil ganar electrones para tener configuración electrónica de gas noble, y para los metales les conviene perderlos. ¿Sí? Energéticamente hablando, es más económico. Bueno, siempre esto se trata de energía y de costo. ¿Sí? Ustedes ahora cuando vean metabolismo, ustedes ya vieron proteínas, ya deben estar por ciclos, ¿no? Estoy viendo ahí el campus, pero van a empezar a ver lo que es metabolismo, van a ver lo que es la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Bueno, eso tiene todo un costo energético.
nuestra estructura organizada tiene un costo energético. Somos termodinámicamente imposibles. Pero acá estamos, como siempre les digo. Bien, orbitales híbridos. Dejamos el átomo de lado y empezamos con las moléculas. ¿Por qué vamos a ver este tipo de moléculas? Justamente porque lo que sigue son proteínas y son membranas plasmáticas, que son macromoléculas. Las macromoléculas tienen muchos grupos funcionales, tienen muchos átomos, tienen un ordenamiento espacial específico. Son millones de años de evolución hasta que se conformaron bien las membranas plasmáticas, pero bueno, por esos millones de años de evolución también hay mutaciones, y con esas mutaciones vienen las enfermedades. Entonces, ¿y qué tiene que ver una mutación a nivel molecular, por ejemplo, con una enfermedad? Y tiene mucho que ver porque justamente cuando veamos proteínas dentro de un ratito vamos a ver que las proteínas están codificadas en el código genético, en el ADN. Entonces cada uno tenemos muchas tenemos proteínas que nuestro genoma codifica. Igual, todos tenemos la misma bomba de cloruro, la misma bomba de sodio-potasio, supónganse. Y si alguna de esas no se puede anclar bien en membrana plasmática y falla, sobreviene, por ejemplo, la enfermedad de la fibrosis quística, por ejemplo. Y que es una falla o una mutación en una bomba de cloruro, una de las causas de esta enfermedad. Entonces, con esto nosotros vamos a empezar a ver por qué es tan importante estudiar y predecir la forma de las moléculas a nivel del entorno de los átomos de amonio, de oxígeno, de carbono, ¿sí? Los grupos funcionales que son oxidril, los grupos amino. Y el problema 4 dice: prediga la forma de cada una de las siguientes moléculas y explique cómo llega a esta predicción. Por ejemplo, para el amonio, ¿cómo hicieron para predecir? ¿Creen que voy a aprender algo? Ahí está, prendí el ventilador porque si no me iba a morir de calor. ¿Cómo hicieron para predecir la geometría del ion amonio? Yo no entendí mucho esa parte, profe. ¿Qué parte no entendieron? Porque yo, por ejemplo, lo hice de una forma y puse que era tetraédrico o algo así, y lo armé, Sí. pero no sé si está bien. A ver, ¿cómo hiciste? Bueno, lo que hice fue poner el nitrógeno en el medio Sí. y puse los hidrógenos, uno en un costado y el otro en otro costado, y uno abajo. A ver, son 4, ¿eh? Sí, no, pero ahí lo que le hice fue sumarle un hidrógeno más Sí. para que la última, o sea, el resultado me dé el N en el medio, que sería el nitrógeno, y me quedó Sí. así, con los 4 hidrógenos al costado sería. Y me Bien. dio que es una forma tetraédrica. ¿Por cuál teoría? Teníamos dos. Perdón. Ahí me fijo, ¿eh? Había un cuadro en el campus que hablaba de Sí. un ejemplo y que mostraba si era una molécula polar o apolar, pero no me acuerdo bien de qué teoría sería, que aparece. Hay dos teorías. Tenemos la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia y la teoría del enlace de valencia. ¿Cuál de las dos? La de repulsión. Este me dijiste que era tetraédrico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Creo que por la forma, porque se pone al más electronegativo en el medio y los otros a los costados, compartiendo los enlaces. No viene por ahí, viene por otro lado. ¿Por dónde viene? ¿Qué es lo que teníamos que contar? Los enlaces.
Los enlaces. ¿Y esos enlaces qué representaban? ¿No es la cantidad de valencias que quedan sueltas? La valencia era, recuerden que la valencia es la cantidad de electrones en la última capa. ¿Qué serían? ¿Qué representarían esos enlaces? Las regiones electrónicas. Muy bien, eso es. Las regiones de elevada densidad electrónica. ¿Cuántas tenemos acá? 4. 4 tenemos 4 regiones. ¿Sí? Según la teoría de repulsión, yo tengo 4 regiones de elevada densidad electrónica y la máxima repulsión entre los orbitales para hacer las 4 uniones es un tetraedro. Por eso es tetraédrico. Esta es la geometría electrónica. Ahora, la teoría del enlace de valencia, ¿qué me indica? La geometría verdadera, digamos, ¿sí? Tiene en cuenta si hay pares electrónicos sin compartir. Yo acá tengo 4 regiones enlazantes y 0 no enlazantes. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto, por ejemplo, que teníamos el amoníaco, que tenía un par no enlazante sobre el nitrógeno, y después teníamos 3 pares que eran enlazantes con los hidrógenos. Los pares no enlazantes ocupan mucho volumen con respecto a esto que se encuentra en la zona internuclear. Entonces lo que podía hacer esto era juntar esos pares electrónicos. Esto le produce una repulsión sobre todas, ¿no? Mucho más fuerte que estas entre estas. O sea, esta repulsión de este par electrónico con este electrón, estos electrones, perdón, es menor a esto con esto, esto con esto y esto con esto. Entonces acá yo tengo 4 regiones de elevada densidad electrónica, porque también se contaba el par electrónicos no compartidos en la teoría de repulsión, pero la teoría de repulsión no me considera nada sobre el volumen que ocupan esos electrones no enlazantes, pero sí la teoría de enlace de valencia. En este caso tengo 4 regiones de elevada densidad electrónica, pero 3 son enlazantes y 1 no enlazante. Entonces, para ese tipo de disposiciones yo tenía una geometría de tipo piramidal. Esta la importó, la tablita. En este caso, como yo no tengo electrones no enlazados, ¿sí? Yo tengo todos electrones enlazantes, mi teoría del enlace de valencia me dice que mi geometría también es tetraédrica. Para el caso del ion hidrógeno, ¿cómo le quedó la molécula? A mí me quedó el oxígeno en el medio. Muy bien. Y los 3 hidrógenos al costado. Uno a la derecha, otro a la izquierda y uno abajo. Esta va a ser la estructura de Lewis. Así. ¿Qué más le falta a esto? ¿Los ángulos? ¿Cómo? Puede ser que están mal distribuidos, no tienen que tener un ángulo específico porque quedarían un electrón libre. Claro, eso falta. Ahí estamos haciendo la estructura de Lewis, no estamos haciendo todavía la geometría espacial. Pero tenés razón vos, sí. Tenemos esta estructura de Lewis. Y ahora tenemos que predecir esto, que es a cómo queríamos llegar. ¿Sí? Bueno, esto tiene una carga positiva. Según la teoría de repulsión, ¿cuántas regiones de elevada densidad electrónica tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De los cuales 3 son enlazantes y uno sin enlazar. ¿Sí? 3 enlazantes y un par sin enlazar. Según la teoría de repulsión, esto es tetraédrico. Porque tengo 4 regiones. No me fijo en esta parte. Pero según la teoría del enlace de valencia, ¿dentro de qué clasificación entra? Piramidal. Piramidal. Muy bien, piramidal. Como el amoníaco. Tiene la misma forma, fíjense. ¿Sí? El ion hidrógeno tiene una estructura de tipo piramidal. Si yo tuviera, por ejemplo, el metanol, acá
recuerden que yo le dije que esto era un ejemplo de un sistema con dos centros, no con uno solo. Tenemos una forma alrededor del oxígeno y una forma alrededor del metilo. ¿Cómo nos queda acá? Sí, va en el medio. A ver, yo tengo el carbono. ¿Y qué más? ¿Qué pongo al lado del carbono? El oxígeno. Muy bien. Después, El oxígeno, el hidrógeno y otros 3 hidrógenos alrededor del carbono. así. Sí. Muy bien. ¿Qué le falta a esto? Los dos pares de electrones en el oxígeno. Un par arriba y otro Ahí. abajo. Muy bien. Ahí. Entonces, alrededor del átomo de oxígeno, ¿qué geometría tengo? Analicemos por partes. Tetraédrica A ver. y angular. Como el Bien. agua. Alrededor del oxígeno tenemos el tetraédrico y, según la teoría de enlace de valencia, es angular, como el agua. Muy bien. Y según esta teoría, ¿qué hibridación tiene el carbono, el oxígeno? ¿Qué cosa? Para 4 regiones de elevada densidad electrónica, ¿qué hibridación tiene? ¿Cuántos orbitales ocupa? Ocupa 4 orbitales híbridos sp3. Y recuerden que cuando forman un enlace químico, cuando se encuentran cerca de estos átomos, los átomos que son centrales combinan sus orbitales internos, sus orbitales atómicos, y forman la cantidad de orbitales moleculares suficiente con la misma energía, que se llaman orbitales híbridos. Esa es una hibridación. Entonces, alrededor del átomo de oxígeno tenemos una hibridación de sp3. Ya, un orbital S y 3 orbitales P. Y alrededor del átomo de carbono, ¿qué tengo? 4 regiones de elevada densidad electrónica. ¿Sí? El tetraédrico. ¿Tengo pares de electrónicos sin compartir? No, tetraédrico. Entonces tetraédrico. Muy bien. Si yo dibujo esta estructura, yo tengo el carbono, lo dibujo. Bueno, y la hibridación de este carbono, que es sp3 también. ¿Sí? Entonces yo tengo este carbono unido a 4 hidrógenos. ¿Sí? Y después unido a un oxígeno. Ahí tengo un tetraedro. Algo así. Este es un tetraedro. Un orbital híbrido sp3 va a reaccionar con un orbital S de hidrógeno, otro orbital híbrido con otro orbital S de hidrógeno, otro orbital híbrido con otro orbital S de hidrógeno, y después ya tengo el oxígeno, que también tiene una hibridación de tipo sp3. Entonces, uno de esos orbitales híbridos sp3 del oxígeno va a combinarse con este carbono, y el otro con el hidrógeno. Pero ¿qué pasa acá? Como dijo nuestro compañero, hay 2 orbitales híbridos sp3 sin combinarse que van a estar ocupados por los electrones sin compartir. Entonces, esto lo que hace es una estructura de tipo angular alrededor del átomo de oxígeno, y acá tengo un tetraedro. En síntesis, esto es una molécula que es muy polar, es muy parecida al agua. El metanol, de hecho, es un solvente. Por eso nosotros lo estudiamos. Este metanol sirve también para disolver membranas plasmáticas. Si yo tengo, por ejemplo, que teñir bacterias, o tengo que, por ejemplo, estoy estudiando hongos y quiero romper las membranas plasmáticas y quedarme con los lípidos, puedo disolver los lípidos en metanol. ¿Dónde más lo van a ver ustedes y por qué se lo estamos presentando? Lo van a ver también en toxicología. Toxicología, va a haber intoxicaciones con metanol. ¿Conocen algo al respecto? ¿Habían escuchado alguna vez la intoxicación por metanol? No, profe. Yo no, profe. Nunca. Bueno, es súper común. ¿Sí?
los pacientes que son alcohólicos crónicos, cuando no tienen etanol, reemplazan el etanol por metanol, que es más barato. El metanol es un veneno. ¿Saben dónde consiguen metanol? En los supermercados hay. Muy bien, en el supermercado. Es el alcohol de quemar, ¿sí? Es re barato. Entonces reemplazan el etanol por el metanol. La diferencia del etanol con el metanol es que el metanol produce metabolitos secundarios que son muy perjudiciales para la salud. ¿Sí? Se pueden producir ceguera, pueden producir cálculos renales. Eso lo van a ver en tóxico. Fíjense que la diferencia entre esto y el etanol es un carbono. El etanol es así. Ocupan distintas vías, ¿sí? Entonces, y de hecho el antídoto para la intoxicación con metanol es el etanol. Básicamente lo que hacen es emborrachar a la persona. O sea, intravenosamente le pasan etanol para que compita por los sitios de unión al metanol y lo desplazan, que así pueden ir eliminándolo. Eso como dato curioso, si lo quieren ir a buscar, está interesante. Bueno, y con la metilamina pasa exactamente lo mismo. La metilamina ustedes van a tener una parte que es tetraédrica, voy a colocar acá abajo, la metilamina, y una parte que me tienen que decir ustedes cómo va a ser. Pónganse que yo tengo el carbono unido a los hidrógenos y un enlace va a estar destinado a nitrógeno. Entonces yo tengo uno acá y otro acá. Fíjense que esta parte es muy parecida al amoníaco. ¿Sí? ¿Qué me faltaría acá? El par electrónico sin compartir. ¿Listo? Entonces, esta parte es tetraédrica y esta parte, ¿cómo es? Piramidal. Piramidal. Muy bien. ¿Sí? Va a ser polar y al tener este par electrónico va a ser un nucleófilo muy fuerte, entonces se va a atacar a moléculas que sean deficientes en electrones. Y pueden reaccionar como bases de Lewis. ¿Sí? Eso lo van a ir viendo a medida que vaya pasando bioquímica, tanto la general como la metabólica. Entonces tienen que hacer este análisis de acá. ¿Sí? Lo único que se les va a pedir mañana va a ser algo similar a esto. Siempre estamos con el múltiple choice, ¿no? Le vamos a poner una fotito y le vamos a decir, bueno, por ejemplo, les toca la metilamina. Le podemos decir, la metilamina tiene una hibridación sp2 alrededor del carbono y sp alrededor del átomo de nitrógeno. ¿Es verdadero o falso eso? ¿Tiene sp3 alrededor del carbono? Sería sp3 alrededor del carbono y alrededor del átomo de nitrógeno también, porque tenemos 4 opciones de valencia electrónica. ¿Sí? Eso sería falso. Entonces, otra opción sería sp3 y sp3, o otra forma de verlo sería este tetraédrico alrededor del átomo de carbono y es plano alrededor del nitrógeno. No. No, muy bien. Eso es lo único que le vamos a pedir. ¿Sí? Ustedes eligen la opción correcta, pero para eso tienen que hacer bien este trabajo práctico y tener la tablita al lado para poder pensar. Le podemos preguntar, ¿esta molécula es polar, por ejemplo? ¿El metanol? Sí, es polar. Es polar, muy bien. ¿Puede formar puente de hidrógeno? Supongo que sí. Muy bien, sí, con seguridad. ¿Qué grupo tiene que tener para hacer puente de hidrógeno? El grupo FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. Acuérdense de eso, el grupo FON. ¿Sí? Si ya tengo oxígeno e hidrógeno, este enlace es muy polar y puede hacer puente de hidrógeno. Acá la metilamina puede hacer puente de hidrógeno. ¿No? Recuerden el grupo FON. Sí. Sí. Con nitrógeno. Muy bien. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque cuando veamos proteínas y cuando veamos hojas plegadas, ¿sí? Alfa hélice, ¿por qué se produce una alfa hélice?
¿por qué se produce una hoja beta plegada? Por las interacciones de tipo puente hidrógeno intercatenaria, ¿sí? E intracatenaria, perdón. Dentro de la misma cadena, yo, por la proximidad que se encuentran los residuos de aminoácidos dentro de la proteína y la geometría estructural, se acercan tanto que pueden producir interacciones de tipo puente hidrógeno. Y esto le da la estructura de hoja plegada o de alfa hélice, ¿sí? Por eso estamos viendo este trabajo práctico previo a proteína. Por eso después vamos a ver la otra semana, les voy a mostrar alguna simulación de una proteína para que ustedes vean los residuos y puedan ver cómo tridimensionalmente se acomodan estos aminoácidos. De hecho, con los programas de dinámica molecular, lo que uno puede hacer es probar mutaciones. Si yo estoy en el laboratorio de genética, extraje una proteína y esta proteína está un poco rara, hago la secuenciación y digo, mira acá, había una proteína hidrofílica donde había un aminoácido hidrofílico donde había un aminoácido hidrofóbico. Me voy a mi simulador, lo simulo y me fijo bien qué propiedades tiene ahora la proteína. Entonces, si la proteína hacía algo con ese aminoácido, cuando yo lo mute, ya no puede hacer ese algo, hace otra cosa, porque es otra proteína. Entonces, eso se puede hacer. Así que capaz que le muestre alguna simulación de este tipo. Bueno, después les sigo contando eso, porque si no me voy por la tangente. Ácidos y bases. Dice, ¿cuál es el ácido más fuerte para cada par? ¿Qué relación hay entre carga y acidez? No se nos va mucho la hora. Tenemos el ion hidronio, tenemos el agua. ¿Cuál es el ácido más fuerte? Agua. ¿El agua? El hidronio. El hidranio, sí. Hidronio, ¿sí? Teníamos agua y amoníaco. Yo le hago dos, así ya vamos más rápido. Acuérdense de... El electronegativo es más ácido, ¿no, profe? ¿Cómo? El más electronegativo es más ácido, ¿no? Después sí, ahora vamos a analizar eso. Pero en este caso, fíjate que yo tengo hidronio y agua. Recuerden que cuando vimos agua, vimos que el agua era una molécula de tipo anfiprótica. ¿Qué quiere decir? Que se comportaba como un ácido o como una base. Depende de lo que yo tenga adelante. ¿Qué pasa con esto? Yo, por ejemplo, si ustedes me dicen que el agua es más fuerte, es un ácido más fuerte, ¿qué debería hacer el agua en este caso? ¿Aceptar un protón o ceder un protón? Si es un ácido fuerte. ¿Aceptar un protón sería? No, ese sería un ácido. ¿Ceder? Ceder. Claro, la definición de ácido es aquella sustancia que puede ceder un protón al entorno. Y ese es un ácido. Si hiciera eso, nos quedaría ahí. Nos quedaría oxidrilo más H4O más. Nunca vi esta molécula en mi vida. ¿Sí? Fíjense que si le hace ruido, haga la reacción química. Ahí. Entonces, ¿qué sería? H de esta forma. Tenemos la reacción reversible. Lo más probable es que el hidronio le ceda un protón al agua. Y esa agua se transforma en hidronio. ¿Sí? Esta es la base de la especie química 2. Y este es el ácido conjugado de la especie química 2. Este le ceda un protón a este, se actuó como una base, y el hidronio se transforma en agua. ¿Y acá qué pasaría? Este es mi ácido 1 y esta es mi base de la especie química 1. ¿Sí? Este hidronio le cedió un protón al agua y se transformó en esto. Hizo esto. Y esta agüita se transformó en esto. Entonces, el ácido más fuerte de este par es el hidronio. Si yo tengo el amonio, ¿sí? Y tengo el amoníaco, ¿quién sería más ácido? El amonio. El amonio, porque tiende a ceder su protón, ¿sí? Entonces, de este par, el más ácido es el amonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica hay entre carga y acidez?
Y cuanto más carga positiva tenga, más ácido es. ¿Sí? Ese sería lo que tienen que ir viendo de esto. Fíjense en este de acá. Dice el amonio y el amoníaco, pero acá tengo el... era este, acá está bien. Amonio y amoníaco. Entre el ácido sulfídrico y el sulfuro de hidrógeno, ¿quién sería el ácido? El sulfídrico. El sulfídrico, este. Y entre el agua y el oxidrilo sí está fácil. El agua. El agua. Muy bien. Fíjense que las bases tienen carga negativa. ¿Listo? Y los ácidos tienen carga positiva con respecto a su elemento, digamos, a su especie química agua y amoníaco neutro. 6. Ordene de mayor a menor acidez los siguientes compuestos. Tengo amonio y hidrógeno. Y ahí sí entra la regla de Pauling para diferenciarlos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la regla de Pauling? ¿Qué me decían? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica. Claro, me decía que si yo tengo a un elemento, perdón, yo tengo dos sustancias químicas, por ejemplo acá tengo agua y tengo amoníaco, ¿sí? Si estas especies químicas, el oxígeno y el nitrógeno, están pertenecen al mismo periodo, era más ácido el que era más electronegativo, porque cuando le ceden los electrones, tienen una tendencia mayor a ordenarlos mejor al par electrónico, ¿sí? O sea que en un periodo, esa era la regla de Pauling, en un periodo, ¿sí? El elemento más electronegativo a mayor electronegatividad, mayor acidez. Entonces yo me tengo que fijar quién es más electronegativo, si el nitrógeno o el oxígeno. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, les dice el valor de electronegatividad. El oxígeno. El oxígeno más, muy bien, es más electronegativo. Entonces, según esta regla, el más ácido es el agua. Pero ¿qué pasa con la basicidad? Entonces el agua es más ácido. Más ácido. Pero, si yo tengo el amoníaco... ¿Profe? Sí. Mientras tenga más carga positiva, ¿es más ácido? Del punto anterior, sí. Entonces el ácido tiene una carga positiva y la base una carga negativa. Las especies químicas de este tipo son ácidos. ¿Sí? Fíjate que estos tienen cargas positivas. El hidrógeno, el amonio, ¿sí? Estas son especies de tipo ácido. Si yo tengo esto, por ejemplo, SH-, oxidrilo, bicarbonato, ¿sí? Estas son especies de tipo básicas. Y me doy cuenta por su carga negativa. Estas van a actuar más como base que como ácido. Aunque el bicarbonato puede actuar como ácido también, pero es un ácido débil. Bueno, si aumenta la acidez, entonces el agua es menos básica, ¿sí? Si es más ácido el agua, es menos básico. Entonces, el amoníaco en orden creciente de basicidad, entonces, orden, eso leanlo bien, chicos, ¿eh? Orden creciente de basicidad, o decreciente, como quieran, de basicidad sería basicidad, sería el amoníaco más básico, el agua. ¿Sí? Ahora, si yo tengo estas dos especies químicas y tuviera que ordenarlos, yo digo, bueno, ordene estas especies químicas en orden creciente de acidez. Recuerden que la segunda regla de Pauling era que a mayor tamaño, mayor acidez. Aumenta la acidez, ¿sí? Es más ácido.
ustedes se fijan en la tabla periódica, nosotros tenemos muchas propiedades. Una de esas propiedades es el radio atómico. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Sí? Así aumenta el radio atómico. Esto tiene que ver, fíjense que cuando uno baja en un periodo con las órbitas de Bohr. ¿Sí? Tengo el núcleo, tengo una primera órbita, en el grupo 1, después en el grupo 2 tengo otro. Fíjense que el radio atómico creció. Cuando estoy en el grupo 3 es más grande que el radio del nivel 2, y así, etcétera, ¿sí? En el grupo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, cada vez se hace más grande. Y eso que está acá, las órbitas internas, chicos, está cubierto por electrones. Y lo que está acá afuera también está cubierto por electrones. Según lo que aprendimos en biofísica, ¿qué tipo de interacción va a tener este electrón con este electrón? ¿De atracción o de repulsión? Repulsión. De repulsión. Entonces, esa nube se va a expandir. Y a medida que yo le vaya agregando más capas, esa repulsión va a ser mayor. Por eso el radio atómico crece de arriba hacia abajo en un periodo. Pero se contrae a medida que yo me voy de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque le estoy agregando más carga nuclear. Esto es como una esponja, ¿sí? Si mi electrón externo fuera la esponjita y mi fuerza nuclear fuera la fuerza que yo le aplico con la mano, a medida que yo le agrego más carga al núcleo, tengo más fuerza nuclear. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aprieto más fuerte la esponja? ¿Se contrae o se expande? Se contrae. Se contrae. Entonces, como yo le voy agregando más protones, a medida que me voy alejando hacia los gases nobles, mi nube electrónica se va contrayendo en un periodo. ¿Sí? Entonces, lo que está para acá tiene un radio atómico más chiquito. Pero acá yo me estoy parando en el grupo 6. ¿Quién tiene un radio atómico más grande, el oxígeno o el azufre? ¿Y por qué? Profe, el azufre, porque estamos abajo, ¿no? Pero el oxígeno es mucho más electronegativo. Entonces, ¿cuál sería más ácido? El azufre, porque reacomoda mejor los electrones en la última órbita. Entonces, cuanto más grande es, claro, cuanto más grande es tu nube, mejor lo reacomoda, ¿lo podés ver? Claro, entonces es más importante el tamaño que la electronegatividad para... En este caso sí, claro. En este caso sí, pero lo podés ver ¿por qué? Acordate que la repulsión tiene que ser mínima. ¿Sí? Fíjate acá. Yo voy a meter un piano de cola en una habitación de 2x2. ¿Dónde lo voy a acomodar mejor? ¿En mi habitación de 2x2 o en mi otra habitación de 8x8? De 8x8. Exactamente. ¿Sí? Tengo más espacio, entonces la repulsión entre electrones es menor. Recuerden que estamos hablando de un concepto muy, muy abstracto. ¿Sí? No les estoy pidiendo que se metan dentro de esto totalmente, sino que sepan estas reglitas, que las sepan, que la tomen como un axioma y que a partir de ahí puedan elucidar si es más ácido o más básico. Pero fíjense que este salto que hay acá es un estado no permitido. Acá no existe nada, acá existe la nada entre este orbital y este. Un electrón, por ejemplo, se encuentra en este orbital, desaparece de ese orbital y aparece en este. Pero no existe algo intermedio. Es algo que el electrón puede hacer. Por eso no podemos verlo, no tiene un correlato físico para poder verlo, solamente podemos interpretarlo. ¿Sí? Entonces, en lo del tamaño tiene que ver con esto. Como yo tengo un espacio de probabilidad mayor por acomodar mi electrón, puede acomodarlo mejor a ese electrón, en vez de estar en un espacio de menor cantidad de menor espacio, digamos, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran, supónganse esto, ustedes me dicen en el parcelito que el agua es más ácido que el ácido sulfídrico, ¿sí? ¿Tomarían ácido sulfídrico? No. Una por el olor a huevo podrido que larga y el otro porque me moriría.
¿Sí? Es más ácido el ácido sulfídrico. También usen el sentido común. Y nosotros se lo relacionamos con el agua para que tengan un punto de comparación. ¿Tomarían amoníaco, por ejemplo? No. Creo que No. Sí. el nitrógeno está más a la izquierda que el oxígeno, por lo que sería más grande también, ¿no? Sería un cachito más grande, pero no tanto. Pero en tamaño casi sería... Dicen y tendríamos que conocer los casos particulares, porque uno va en contra del otro. No, fíjate que dentro de un mismo periodo, el radio atómico no es tan influyente. Entonces nos importa el tamaño de arriba hacia abajo. Claro, ahí sí hay una diferencia abismal en eso. Entre el tamaño del periodo y el tamaño del periodo 3 hay unos órdenes de magnitud importantes. Pero dentro del mismo periodo influye más la electronegatividad porque vos tenés una carga de más 3 en el núcleo para el nitrógeno, pero una de más, de más 5 en el núcleo y en la otra una de más 6. Tenés una carga más, entonces tiene mayor fuerza para atraer los electrones el oxígeno que el nitrógeno. Si yo le agrego un electrón más al nitrógeno, se hace más inestable que el oxígeno. Porque el oxígeno tiene más tendencia a aceptar los electrones por su electronegatividad. En ese caso, entre el nitrógeno y el oxígeno. Y por eso no quiero que se metan en ese rollo porque hay que pensar otras cosas aparte del radio atómico. Pero cuando yo ya me muevo de un periodo al otro periodo, aparte de la electronegatividad, también influye también el tamaño. ¿Sí? Por eso no quiero que se metan mucho ahí, hay que ver un poco de química inorgánica. No hace falta que lo veamos. Para ordenar esas dos cosas, claro. Dentro del mismo periodo nos interesa ver la electronegatividad. Perfecto. Y dentro del mismo grupo nos interesa ver el tamaño. Perfecto. Y listo. Con esa reglita ya nos arreglamos. Bueno. Después tenemos, disponga los componentes de cada grupo por orden de basicidad. ¿Qué relación hay entre carga y basicidad? Bueno, acá esto ya lo teníamos. ¿Quién sería el más básico de estos? El oxígeno. Muy bien, ya lo tenemos de acá, ¿no? Ya lo tenemos. Este tiene carga negativa, ya lo asociamos con una base. ¿Quién le sigue? El agua. El agua y el menos básico, el hidrógeno. ¿Listo? Recuerden que acá yo me olvidé de poner una carga negativa al NH2. ¿Quién sería el más básico? El NH2. El NH2 menos, más que el amoníaco. Muy bien. Y en esto me faltó. Este 2 de acá, recuerden, este 2 de acá va en el superíndice. ¿Sí? Porque acá, ¿cómo sería esto? Para el sulfidrilo, para el ácido sulfídrico, yo tengo este. Tengo esto. El ácido sulfídrico puede ceder un protón en medio pozo y transformarse en especie bisulfito. Pero también puede ceder otro protón, doble flecha, y transformarse en especie disulfuro. Y esto hace. Por eso me olvidé de ponerle el superíndice ahí. Fíjense que este sería el ácido y este sería la base. Esto sería un ácido y esto sería una base. Si este es un ácido fuerte, ¿sí? Tu base es una base débil. De acá. Es lo que nos dice la teoría de Bronsted y Lowe. ¿Sí? Bien, entonces, como este tiene dos cargas negativas, entonces el sulfuro sería más básico, después le seguiría el bisulfito, después le seguiría el ácido sulfídrico. 8. Ordene de mayor a menor la basicidad de los siguientes. Bueno, acá fíjense que estamos todos en el mismo periodo. Tenemos flúor, oxidrilo y amoníaco. ¿Cuál sería el más
básico? ¿El fluoruro de metilo o el metanol? ¿El fluoruro de metilo? Muy bien, ese sería el más básico. El que le sigue sería el metanol y por último el metilamina. ¿Listo? Ahí lo que nos vamos a guiar es en la electronegatividad. El más electronegativo de todos en la tabla periódica es el flúor. Listo, el 8. Sí. Entonces sería más electronegativo ese, sería más ácido, ¿no? A ver. Perdón. Porque creo que lo dijo al revés. Lo dije al revés, tenés razón. Tenés razón vos, sí. Lo dije al revés. Estaba ordenando en orden creciente de acidez, decreciente de acidez. Tenés razón vos, al revés. Entonces sería, de mayor a menor sería metilamina, metanol, fluoruro de metilo. Gracias. Menos mal. Si no hubiesen tenido un error garrafal mañana. Bien. Grupos funcionales. Ahora sí. Esto es un poquito más sencillo. Acá hay que tener la tabla a mano. Y vamos a tener, justo esta Ceci, que fue una de las que hizo este TP, está bastante llevadero. Lo que nos importa acá es que ustedes puedan identificar los grupos funcionales. ¿Sí? Y acá ya van a empezar a ver las moléculas de otra manera. Mira, acá tiene un grupo metilo y tiene un grupo sulfidrilo. Esto, como pertenece, esto es muy parecido al agua. Entonces acá vamos a tener un momento angular, una geometría angular alrededor del azufre y un tetraedro alrededor del metilo. Entonces tenemos que ver. Tenemos que ubicar el grupo amino. ¿Dónde estaría? Acá tenemos fuente 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El grupo amino estaría acá. Este es el grupo amino. Este es la etilamina. El grupo carbonilo, cetona. ¿Qué tiene que pasar para que sea una cetona? ¿Qué tiene que haber? Un carbón unido por doble enlace con oxígeno. Muy bien. Y acá tenemos uno. ¿Este es una cetona? No tiene que estar en el No. extremo. Ese es un aldehído. Este es un aldehído, muy bien. ¿Qué tiene que haber acá? Un carbón. Este carbonilo tiene que estar entre dos carbonos. Por ejemplo, acá. Este es una acetona, la propanona. ¿Sí? Entonces, esto iría unido con esto. Un grupo hidroxilo. Lo estoy mostrando. ¿Dónde estaría el grupo hidroxilo? ¿Dónde? ¿Hidroxilo dijo? Sí. Oxidrilo o hidroxilo es lo mismo. ¿No es el segundo desde abajo? Muy bien, este de acá. Entonces lo unen con flecha. El grupo carboxilo. ¿No es el de arriba del oxidrilo? Sí. Este de acá, muy bien. El grupo carbonilo, pero aldehído, ya lo vimos acá. El grupo tiol. ¿Es el de arriba del todo? El que está acá, que tiene el azufre. Muy bien. El enlace de tipo éster. ¿El de abajo puede ser? Esto ya no, ya lo descartamos. ¿Está bien? Carbono. ¿Qué es? ¿Este es éster? Creo que sí. ¿O este es éster? Creo que sería el de arriba, o sea, el quinto. Este, ¿no? ¿Este es un éster? ¿Por qué? ¿Por el oxígeno? Por los dos oxígenos, ¿sí? Tiene que tener dos oxígenos, ¿sí? Este es un enlace de tipo éter. ¿Listo? Bien. Entonces yo tengo enlace éster. ¿El doble enlace dónde estaría? ¿No es el segundo desde abajo? Desde arriba, digo. Arriba, muy bien. El enlace amida. ¿El que estaba arriba del carboxilo?
A ver, buscamos el ¿Ese? carboxilo. El que está Carboxilo es señalando este. ahora. Sí, pero el de arriba no sería el de amida ese. Este era el acetona. Ah, ¿Qué tiene que tener para ser amida? ¿Sería el último? Agostina dice que tiene que tener nitrógeno, el último. Muy bien. Este de acá es un derivado de ácido carboxilo. Recuerden cuando vieron lípidos, cuando vieron las ceramidas, ¿sí? Fíjense, amina, pero nitrógeno, amida, que es lo que vamos a ver ahora con los enlaces peptídicos. ¿Sí? Recuerden que se genera entre el grupo carboxilo de un grupo ácido y el grupo amino de un grupo básico. Entonces cuando se juntan forman un enlace peptídico o enlace amida. ¿Sí? Y el éter, que ya lo habíamos visto, que es este de acá. Es un enlace éter. Bueno, en el punto 2 tenemos que identificar grupos funcionales. Este es bien sencillo con la tablita. Este de acá, ¿qué grupo funcional sería? ¿El oxidrilo? ¿O ¿Oxidrilo? hidroxilo? Fíjense, este es un carbono, el que está acá. ¿Qué grupo funcional sería? A mí me confunde porque dice HO y por ejemplo en el otro dice OH, o sea, no sé si es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, nada más que está dispuesto de distinta manera. Es un grupo oxidrilo, así. ¿Puede mostrar otra vez los de arriba, profe? Pues yo personalmente siempre me los olvido. Fíjense esto. Tengo un carbono unido a un oxidrilo y un enlace. Acá tengo un carbono unido a un oxígeno por un enlace y un oxidrilo. Este es un grupo carboxilo. ¿Sí? Esto que está acá, ¿qué tipo de grupo funcional es? ¿Hidroxilo era? No, este de acá, ¿eh? Recuerden, es C-O-O-C. ¿Era un éter o un éster? Éster. Un éster. Muy bien. ¿Esto de acá? Oxidrilo. Muy bien. ¿Esto de acá? Una amida. Una amida. Muy bien. ¿Esto de acá? Oxidrilo otra vez. No, fíjate bien. ¿Qué tenemos acá? El doble enlace de carbono. Carboxilo. ¿Qué sería? Un carboxilo. Y esto es un grupo aromático. ¿Sí? Estos tenemos los dobles enlaces. Acá, ¿qué nos importa de esto? Acá tenemos tetrapirrol, tenemos de todo, ¿no? Tenemos la bobina. Pero ¿qué nos importa acá? ¿Qué tenemos acá? COH. Muy bien, carboxilo. ¿Sí? El doble enlace que tenemos acá. ¿Y qué más tenemos? Interesante. Nitrógeno y hierro. Y podría ser, acá tenemos un enlace. Bueno, este es enlace de coordinación. Y este es otra cosa. Pero bueno, eso es lo que me interesa que puedan identificar. Acá tenemos más. ¿Qué es la glucosa? ¿Es un aldehído o una acetona? ¿Cetona? No. ¿Un aldehído? Un aldehído, fíjense, termina con un hidrógeno final, es un aldehído. Recuerden que la definición de los hidratos de carbono, ¿qué era químicamente? Polihidroxi, ¿sí? Poli porque tiene muchos, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Y ahora, todas las definiciones que nosotros le dimos aparecen ahora. ¿Sí? Yo puedo definir entonces los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas. Los triglicéridos, por definición, ¿qué son? Ésteres. Son ésteres, ¿de qué? De glicerol y ácidos grasos. ¿Sí? Esto es un enlace de tipo éster. ¿Se entiende? Todo lo que ustedes fueron aprendiendo de memoria hasta ahora, traten de que ya no sea de memoria.
porque ya saben la definición de lo que es un éster, saben lo que es un oxidrilo, saben lo que es un aldehído, entonces dicen, este es un polihidroxialdehído o polihidroxiacetona, este es un éster de glicerol más, ¿cómo se llama? De ácidos grasos. Acá que tenemos, acá tengo un péptido, ¿no? Un tripéptido, me parece. Tengo acá uno, tengo dos, tres, un tripéptido. Este es el N terminal y el C terminal. ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Amida? Amida. Muy bien. Sí. Y acá tenemos una amina, una amida, otra amida, y acá tengo un carboxilo. Bueno, y acá les dejo a ustedes para que en la vitamina A se diviertan un rato. Tengo doble enlace, tengo oxidrilos. Bueno, hasta ahí. Lo que sigue ahora es el trabajo práctico 7, que es de la otra semana. Ya para la próxima semana, el jueves, tienen que tenerlo casi cocinado esto, ¿sí? Van a tener una primera parte en donde tienen que hacer algunas definiciones. Por ejemplo, proteína, enantiómero, suiterión, que es un grupo prostético, que es una homología de secuencia, que es colágeno, peptidasa, punto isoelectrónico. Recuerden que cuando hablamos de homología de secuencia estamos hablando de que el código genético era degenerado. ¿Qué quiere decir? Que van a existir codones, que son la secuencia de 3 nucleótidos, que van a codificar para el mismo aminoácido. ¿Sí? Pero también se refiere a la homología de secuencia de que hay fracciones o fragmentos de proteínas que se parecen a otras proteínas. Esa es una homología de secuencia. El punto isoelectrónico, recuerden que es el pH al cual el aminoácido está como un suiterión. Pero lo vamos a ver. Dibujen los posibles enantiómetros de valina, treonina y glicina. Acá van a tener que buscar la estructura de la valina, dibujar su enantiómero. El de la treonina, buscar su enantiómetro, el del enantiómero y la glicina. Y simplemente para que vayan teniendo práctica de cómo se hace un diagrama de Fischer. Lo más probable es que comiencen a asistir a la universidad y nosotros les tomemos los finales de tipo presencial. Y en los finales presenciales nosotros solemos tomar estructuras químicas, ¿sí? Y tal vez sean orales, no sabemos bien con Virginia. Y hasta que nos den el visto bueno de que puedan ir, y ahí vemos cómo es la modalidad de los finales, ¿sí? Pero acá lo vamos a ir preparando para que ustedes, a la hora de que estén con los finales, sepan defender en las estructuras químicas. Otra cosa, cuando ustedes están en los finales, no tienen los libros a mano, ¿sí? Solamente son ustedes y sus hojas si son escritos, o ustedes y el pizarrón si es oral, ¿sí? Es como para que vayan estudiando de otra manera los exámenes y las preguntitas. Seguramente que antes de los finales, si nos van a poder encontrar en la universidad, van a poder ir a consultar. Bueno, Profe, sí. ¿los finales cuándo serían más o menos? Y el de diciembre creo que ya es virtual, ese no cambia. Pero creo que a partir de febrero ya nos habilitaron para que empiecen a concurrir a la universidad. Ah, buenísimo, gracias. ¿Sí? Profe, yo quería preguntar si a los finales se lleva la tabla periódica. No, solamente van con lo que estudiaron. Pero básicamente no le pedimos cosas que puedan sacar de la tabla periódica, así que no se preocupen. Bueno, una de las etapas de ionización para el aminoácido serina se muestra enseguida. Calcula el valor del pH en el cual se encuentran las siguientes proporciones de las formas A y B. La forma A es la serina sin ionizar, acá está el grupo carboxilo y acá está el grupo amino. Y tienen un primer pKa. En el primer pKa de estos dos ácidos, el más ácido es el ácido carboxílico, más que el grupo amino. Ya sabemos por qué ahora. Entonces, en esa primera ionización, el grupo carboxilo cede un protón y se transforma en esta especie carboxilato. Y me queda la especie química amonio sin
ceder su protón. Esto tiene un pKa que se llama pKa1, y ahora lo vamos a ver. La proporción que yo tengo que utilizar es 0,1 como A y 1B. ¿Y qué utilizo para esto? Utilizo la ecuación de Henderson-Hasselbalch que habíamos visto cuando vimos agua y buffer. Esto no es más ni menos que un buffer. Entonces, ustedes van a ver en bioquímica metabólica que uno de los buffers para medio interno es el buffer proteína. ¿Sí? Y justamente es por esto, porque es un buffer, de hecho. Después tenemos, yo tengo que calcular el pH igual a pKa más el logaritmo de la especie disociada sobre la especie sin disociar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo digo, bueno, hago el logaritmo de 0,1, perdón, de 1 sobre 0,1 y le sumo el pKa y eso me va a dar el pH. En esta proporción, en el B que es 1, 1, si yo hago el logaritmo de 1 me va a dar 0. O sea que acá el pH es igual al pKa. Y en AB, 1, 2, que se invierte la relación, voy a tener el logaritmo de 2 más el pKa. Y eso me va a dar el valor de pH. Esto para que jueguen un poco con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Igual lo vamos a calcular la próxima semana. Escriba la estructura de los dos dipéptidos que se formarían por reacción de los aminoácidos valina y serina. Acá tendríamos que encontrar la estructura de la valina, la estructura de la serina y realizar la reacción de condensación para hacer el enlace peptídico. Y se forman dos. Uno con la valina como nitrógeno terminal y otro con la serina como nitrógeno terminal. Por eso se forman dos péptidos. El 5 sería, explique cómo se puede obtener la estructura primaria de una proteína a partir de la secuencia de nucleótidos de DNA. Recuerden que las secuencias de nucleótidos de DNA me está indicando la codificación de los aminoácidos de acodones. ¿Sí? Yo tengo en el código genético, en el ácido nucleico, 3 codones consecutivos que me van a codificar para un aminoácido. Y por eso yo puedo, este es teórico, este lo podemos sacar de Antonio Blanco. Yo tengo que ahora tratar de explicar cómo, a partir de mi secuencia de ADN, yo puedo codificar para una proteína. Pero recuerden que no, bueno, ya esto es muy importante que lo sepan ahora y después en bioquímica metabólica se refuerza, pero cuando vayan a genética igual, a genética humana, van a ver que la síntesis de proteína no arranca en cualquier secuencia de nucleótido, arranca en AUG. ¿Sí? Y entonces el sistema de transcripción de ARN mensajero se para en ese codón, se arma toda la maquinaria y comienza la síntesis de proteínas. ¿Sí? Pero eso lo van a ver más adelante. A lo que a nosotros nos interesa es qué relación hay entre la secuencia de DNA y la estructura primaria. Este lo vamos a hacer el jueves que viene, que es la determinación del número, determine el número aproximado de aminoácidos de cada una de las siguientes proteínas. Entonces tenemos insulina, tenemos inmunoglobulina G y catalasa. Seguramente acá lo que va a faltar, tenemos el peso molecular y vamos a tener una relación entre la cantidad de aminoácidos y peso molecular. En el punto 7 es definir proteínas. Tenemos proteína, que es una proteína fibrosa, que es una proteína globular, que es hélice alfa y que es lámina beta. Para nosotros es muy importante que ustedes diferencien el concepto de hélice alfa y lámina beta con proteína. ¿Sí? No son lo mismo. Hélice alfa y lámina beta son las estructuras secundarias de las proteínas. Es muy importante para nosotros ese concepto. Identifique cada una de las siguientes proteínas como globular o fibrosa. Entonces, esto que está acá, ustedes ya tienen la teoría de la profesora, donde les definieron qué era la mioglobina, si era una proteína fibrosa, si era una proteína globular, por qué, la insulina, la hemoglobina, la alfa-queratina, la albúmina sérica, el colágeno. ¿Sí? Bien. Les voy a dar un solo pantallazo de esto. Así ya el jueves que viene terminamos y ya podemos resolver todos los problemas. Como ustedes ya saben, porque tienen el parcial mañana, los aminoácidos tienen esta estructura. Tienen un carbono que se llama carbono alfa,
al cual se une un grupo ácido y un grupo básico, que sería el amino ácido, ¿sí? Por eso se le llama así. Y si yo me fijo en el entorno al átomo de carbono, veo que esta estructura es de tipo tetraédrica. ¿Lo pueden ver? Tengo 4 regiones de elevada densidad electrónica. Tiene otras características este carbono. Este grupo R. Este grupo R puede ser un grupo funcional que puede ser o hidrógeno o algo distinto de hidrógeno. Si es hidrógeno, estoy hablando de glicina. Y si es glicina, este carbono no es anomérico, o quiral, perdón. No es un carbono quiral. Para que sea un carbono quiral, los 4 grupos funcionales que se encuentran unidos al carbono alfa tienen que ser diferentes, ¿sí? Para ser quiral. En la naturaleza nosotros encontramos 20 aminoácidos, pero existen más que son sintetizados después de que se generan las proteínas. Y también pueden haber sintéticos, pero estos son los que nos vamos a encontrar nosotros con este pool de aminoácidos para hacer las proteínas. Como le dije recién, si este carbono central está unido a 4 átomos diferentes, y fíjense que este es un carbono y carbono, pero que acá hay un grupo aromático y acá hay un grupo carboxilo, es diferente. Esto no es igual a esto, ¿sí? Y esto no es igual a esto. Entonces, como está unido a 4 átomos diferentes y a grupos funcionales diferentes, esto es un carbono quiral. Al ser quiral, tiene un hermanito que es enantiómero. ¿Sí? Fíjense que lo que cambia es, esta es una estructura de tipo Fischer. La línea punteada me está diciendo que estos grupos se encuentran hacia atrás de su pantalla y estas líneas de color negro bien remarcadas se encuentran saliendo de su pantalla. Recuerden que esto es un tetraedro. Si yo superpusiera esta imagen, la corro para acá arriba, veo que el hidrógeno se superpone con el grupo amino y este grupo amino con este hidrógeno, pero no los puedo superponer, hacerlos coincidir al amoníaco, perdón, al grupo amino con el grupo amino y al grupo hidrógeno con el grupo hidrógeno, porque son imágenes especulares, ¿sí? Son como el reflejo en el espejo, ¿sí? Que este sería el plano del espejo. Entonces, a estos tipos de isómeros se los llama enantiómeros. Y tienen propiedades ópticas y fisicoquímicas diferentes. Entonces, si, por ejemplo, que se recete, ahí sé si que la farmacéutica me va a corregir, pero suponete que te receten D-fenilalanina para que tome y te dan L-fenilalanina, no va a ser lo mismo. Tiene otras propiedades totalmente distintas. Sí, de hecho, han habido problemas por estos tipos de enantiómeros. A pH fisiológico, nosotros tenemos que los aminoácidos pueden existir como especies iónicas que son dipolares, ¿sí? O sea que tienen dos cargas, pero coinciden simultáneamente. A esto se lo conoce como, en Argentina en criollo se le dice suiterión, ¿sí? Siempre van a escuchar que es un suiterión, pero la forma correcta es un sveiterión, ¿sí? Un sveiter es 2, o sea, Zwei es 2 en alemán, y Zweiter serían 2 iones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir sveiterión? Que tenemos 2 iones, el grupo, un ion positivo y un ion negativo simultáneamente. Está cargado, pero la carga neta es 0, ¿sí? Y a eso es lo que nosotros le llamamos el punto isoeléctrico. Es el pH al cual el aminoácido se encuentra como un suiterión, pueden ponerlo, para no olvidarse. Bueno, acá tenemos la serina, como habíamos visto en el punto anterior, creo que era el punto 3 o 4. Existe una reactividad química por parte de los aminoácidos en donde pueden perder protones, son ácidos, ¿sí? Entonces, tenemos 2 protones en este caso para perder, que es el del grupo amino y el del grupo carboxilo. Siempre se pierde el protón del ácido más fuerte y después el que le sigue. Por eso habíamos visto acidez y basicidad en el TP anterior. Fíjense que en la primera disociación el carboxilo C del protón
Y en la segunda disociación, el grupo amino pierde ese protón. Entonces tenemos una constante acidez 1 y una constante acidez 2. Si yo hago el logaritmo en base 10, el logaritmo negativo en base 10 de esa K1, voy a tener el pKa1. Y acá voy a tener el pKa2. En el antonio blanco también está esta tablita con los pKa1, pKa2 y el pKr, por si mi grupo funcional, el R, se va a hacer una base o un ácido. Entonces, ¿qué era lo que yo le decía cuando tenía que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch? La ecuación de Henderson-Hasselbalch me decía que el pH era igual al pKa más el logaritmo de la especie química. Me salió medio raro, esa es la hora. La especie química disociada sobre la especie química sin disociar. La especie química sin disociar sería la A y la especie química disociada sería la B. Entonces yo tengo una relación A, B, por ejemplo, 1, 1. Acá yo tendría que reemplazar esto por 1 y acá tendría que reemplazar esto por 1. 1 dividido 1 es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y esto por definición de logaritmo. ¿Por qué? Bueno, por definición de logaritmo me va a quedar que la solución es a a la x, que es la base, y para que eso sea igual a 1, este x tiene que ser 0. Profe, sí. Esa relación, por ejemplo, 1 a 1, ¿de dónde la sacas? Es experimental. Nosotros en el laboratorio hacíamos titulaciones de ácido acético, por ejemplo, y podíamos hallar la relación molar de esto. Esto quiere decir que tengo esta concentración de A y esta concentración de HA son iguales. Por ejemplo, si fuera 0,1 molar de esto y 0,1 molar de esto. Esto se simplifica y listo. ¿Sí? Claro, pero si hacemos ejercicios no las proporcionan, ¿no? ¿O no? Claro. Sí. Es bien sencillo, simplemente para que ustedes vayan teniendo práctica sobre esto. Es nada más. Porque después a ustedes les va a tocar calcular pH y esas cosas cuando vean medio interno. Creo que, bueno, en alguna materia que se llame medio interno o clínica médica. ¿Sí? Porque justamente ustedes van a ver estado ácido-base, si hay acidosis metabólica, acidosis respiratoria o una patología mixta, y esto lo van a tener que hacer. Entonces esto es simplemente para que apliquemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch a esto. Entonces acá el pH va a ser igual al pK. Entonces me fijo. Acá yo tengo el pK1, que es 2,3. Entonces, en ese caso, el pH va a ser igual a 2,3. Porque mi pKa es este, ¿no? Pero si no fuera este de acá, fuera glicina, entonces mi pH va a ser 2,4. O si fuera la alanina sería 2,3. ¿Sí? Después ustedes van viendo las relaciones que le vamos pidiendo ahí en el PP. Bueno, acá tenemos la curva de titulación. Empezamos en un pH muy ácido y empezamos a agregarle oxidrilo hasta que lo deprotonamos completamente y nos quedamos con la parte básica, y acá tenemos el pKa2, que es el 9.0. En base a eso nosotros podemos clasificar a los aminoácidos en 4 grupos: en hidrofóbicos, en polares sin carga, en ácidos y en básicos. Los que son hidrofóbicos, fíjense que no tienen ningún grupo funcional raro, solamente tienen carbono y hidrógeno, nada más. Los que son polares sin carga, tenemos el oxidrilo y tenemos, no, solamente con el oxidrilo, con esto y el grupo sulfidrilo por ahí. Son compuestos que no se ionizan. Los ácidos sí tienen grupos carboxilos y los básicos van a tener este tipo de grupos amonio. Según lo que yo tenga, con los grupos funcionales que tengan en el aminoácido va a tener su reactividad perteneciente a ese grupo funcional. ¿Sí? Fíjense acá, ¿pueden identificar ustedes los 3 grupos funcionales del ácido aspartico? Acá tenemos el ácido aspartico. ¿Qué grupos funcionales podemos identificar? ¿Esto de acá qué sería?
un grupo carboxilo. Y este de acá, grupo amino. Y esto que tengo acá, Carboxilo. carboxilo. Muy bien. ¿Por qué pertenece al grupo 3 ácido? Porque tiene un grupo carboxilo extra. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 grupos funcionales que yo puedo identificar en el ácido aspartico. Por eso se lo llama ácido aspartico. ¿Sí? ¿Y ustedes ya empezaron a ver el aspartato? ¿Vieron transaminación o todavía no? No. No, eso lo van a ver entonces en bioquímica y metabólica con Dani. Bueno, vieron que cuando ustedes van a hacer un análisis de sangre les piden la enzima aspartico, alanina aspartico transaminasa. Bueno, este es uno de los que intervienen en esa reacción, cuando hay una desaminación. Cuando hay un problema hepático, esas enzimas son las que se buscan para ver si tienen una patología a nivel del hígado, la GOD y la GPT. Que lo van a ver el otro año, cuando vean análisis clínico. Por último, por hoy, y ya no los moleste más, están lo que son los polipéptidos y proteínas, que eso es para que ustedes hagan el dipéptido. Cuando yo tengo un grupo carboxilo y un grupo amino cerca, estos pueden reaccionar. Fíjense que este es el grupo ácido, y este se comporta como una base. ¿Ven lo que es la relación entre carga y acidez y basicidad? Tiene todo que ver los trabajos prácticos para que nosotros podamos hacer este tipo de ensamble. Este grupo amino le va a ceder un protón a uno de los oxígenos, se va a formar una molécula de agua y se va a formar este grupo o este enlace tipo amida. También se le llama enlace peptídico. ¿Sí? Ahí es donde se forma el péptido. Y esto es lo que se llama un dipéptido. ¿Sí? Otra vez. Tengo un carboxilo y tengo un grupo amino de otro aminoácido. Se forma una molécula de agua porque es una reacción de condensación y se forma un enlace de tipo amido. A esto es lo que se le llama como péptido. ¿Sí? Y hasta ahí. Mucho. Dejo de compartir. Bueno, chicos. Entonces, mañana... mañana entonces tienen el parcelito. Recuerden